Hola, ¿cómo estás? De nuevo, bienvenida a mi canal. Hemos prometido que íbamos a hablar nos quedaba pendiente en los antibióticos naturales, en la parte de los complementos alimenticios, es decir, desde la farmacia, ¿vale? Lo que es cápsulas, pastillas, perlas, en fin, extractos, bueno, todo tipo de opciones que podamos tener a modo, ya hemos dicho, de la primera línea preventiva, intentar no llegar, bueno, a consumir después, vamos, un uso responsable del antibiótico convencional que nos pueda recetar el médico, siempre y cuando no sea una infección grave, que solamente sea un poquito a nivel de, bueno, ya estoy sintiendo ahí en la garganta que a lo mejor puede haber ahí alguna bacteria que no lo sepa de ciencia cierta, decir, bueno, pues por si hay, voy a tomar esto y así, si hay alguna bacteria o tal, pues lo puedo frenar. O siento yo que estoy empezando con algo de cistitis o demás y puedo tomar algo, voy a intentar prevenirlo. Si veo que no se me corrige, por supuestísimo, pues tengo que acudir a mi médico para tomarlo. Son ejemplos que puedo poner. Hecha esta aclaración, vamos a ir a por ello y vamos a decir el primer complemento alimenticio que podáis encontrar. Yo aconsejo desde luego que siempre vayáis a un sitio donde se os pueda aconsejar, digamos, de forma eficiente, eficaz y clara y concisa, y además que sea un sitio fiable. Me refiero de que podáis ir a una farmacia, pues os atienda un farmacéutico o también un dietista, un nutricionista que esté especializado en complementos alimenticios, porque no cualquier persona, yo creo, que pueda valer para, digamos, sobre todo en las cosas que son de venta libre. A veces me gusta aclarar que lo natural no es sinónimo de inocuo, porque hay muchísima gente que confunde esto y dice, ay, como es natural, pues no me perjudica. Sí que perjudica, y que no, las sustancias naturales, sobre todo en los complementos alimenticios, sí que pueden hacer bastante daño, porque son sustancias que sí que tienen principio activo y actúa sobre cosas, es decir, puede interactuar con un medicamento, con un fármaco que ya estemos tomando por alguna otra razón, otra enfermedad que tengamos crónica o lo que sea, puede interactuar con nuestro mismo organismo, puede provocarnos muchísimos problemas si no sabemos tomarlo. Es decir, no vale decir me lo compro en el supermercado porque lo he visto por ahí o me lo compro en internet. Por eso hago un llamamiento al uso responsable también de los complementos alimenticios, desde aquí como dietista y nutricionista que soy. Así que, dicho esto, de verdad, y al uso responsable de los antibióticos, pero también de los complementos alimenticios, comprarlo en un sitio donde sepáis asesoraros bien y que os lo vendan con una información adecuada y además personalizada para vosotros mismos. Voy a empezar por el primero y vamos a hablar del aceite de orégano, ¿vale? Estoy hablando del complemento alimenticio, también hemos hablado en los alimentos, que es en la infusión, pero aquí estoy hablando del complemento alimenticio como tal, el aceite de orégano, que vayas a una farmacia y a pedir aceite de orégano a modo de pues antibiótico natural. ¿Para qué? Sobre todo para las infecciones urinarias, pero también sirve para las infecciones de la cándida, es decir, y contra el SIBO, las infecciones que produce el SIBO, es decir, en estas tres enfermedades. La cistitis, que lo produce la E. coli, lucha contra la E. coli, la candidiasis, que lo produce la cándida, y el SIBO, que ahí tenemos mucho más, abarcamos mucho más. Bueno, pues con estas tres enfermedades podría valernos de sobra para intentar un poquito a modo preventivo de paliar y frenar un poquito, porque actúa como bacteriostático, ¿vale? Frena un poquito el desarrollo para que no haya tanta proliferación de estas bacterias y deja un poquito en stand-by ahí el crecimiento bacteriano. ¿Qué sustancia es la que convierte el aceite de orégano en antibiótico natural? El carbacrol y el timol son dos sustancias que son las que contiene, que luchan sobre todo contra la E. coli, las bacterias, pero es bien conocido por luchar contra esta en concreto. Ahora hablamos del siguiente complemento y estamos hablando del extracto de gayuba, ¿vale? La gayuba, con Y, gayuba. Bueno, pues el extracto de gayuba es también un potente antibiótico, sobre todo para las infecciones urinarias. Lucha como el que más, el extracto de gayuba, contra la E. coli, la
principal responsable de las cistitis, ¿vale? De las infecciones urinarias. Actúa como antiséptico, desinfectante y antiinflamatorio de estas vías urinarias. La sustancia que lo convierte en antibiótico es la arbutina. Así que el extracto de gayuba más que recomendado, ¿vale? De verdad que está demostrado y se nota muchísimo. El arándano rojo lo podíamos haber metido en los alimentos, sin embargo estamos hablando del complemento alimenticio, ¿vale? Que son cápsulas o pastillas o perlas. Normalmente no suele venir solo. Sin embargo, lo que sí que lo convierte en antibiótico es una sustancia que contiene el mismo arándano rojo, que son las proantocianidinas, en concreto las de tipo A, las llamadas PAC, que el modo de actuar, sobre todo voy a explicar un poquito de cómo actúa, aparte de que ser bacteriostático y demás, pero tiene un modus operandi un tanto peculiar sobre estas bacterias, la E. coli, sobre todo en las infecciones urinarias, ¿vale? Que son bien conocido el arándano rojo en las cistitis. Bueno, pues si vas a una farmacia y pides un complemento alimenticio para una cistitis y lo quieres a base de arándano rojo, tener en cuenta que tenga buena cantidad, es decir, buena concentración de PAC, ¿vale? De las proantocianidinas, sobre todo las de tipo A. Dicho esto, voy a explicar un poquito el modus operandi de estas sustancias, cómo actúan contra estas bacterias, la E. coli, que es básicamente la responsable de la cistitis. Bueno, imaginemos una bacteria con sus patitas, que todo el mundo sabemos que tienen ahí unas patitas, bueno, pues que se agarran al tracto urinario para ahí hacer daño, ¿no? Bueno, pues lo que hace es que estas proantocianidinas lo que hacen es que actúan contra esas patitas de las bacterias y las hacen que sean resbaladizas, es decir, que no puedan agarrarse a ese tracto urinario, por tanto se van resbalando y se van cayendo, o sea, que no son capaces de mantenerse en las vías urinarias, por tanto las convierten, las desactivan, ¿no? Como decían de la COVID, que actuaban sobre las patitas y no podían agarrarse a la célula. Bueno, pues algo así parecido, para que nos entendamos un poquito así a modo un poco general, pues de esa forma actúa y por consecuencia de ello, pues bueno, nos deshacemos de esas bacterias tan molestas que nos produce este tipo de infecciones tan molestas como es la cistitis. Después hablar del aceite de coco, que ya lo hemos visto en algún otro vídeo, que también a modo de higiene, usarlo como de uso tópico en jabones y demás, actúa como antiséptico. Pues claro, en complemento alimenticio tomado, el aceite de coco, las perlas de aceite de coco o el extracto o demás, dependiendo cómo lo encontremos, pues actúa también a nivel interno de antibiótico natural. ¿Qué sustancia lo convierte en concreto en un antibiótico natural? El ácido láurico y el cáprico. Sobre todo cicatriza y también está indicado en la higiene bucal, la higiene ya hemos visto también de cualquier zona y de las heridas, también podemos utilizarlo. Es bien conocido también por su uso en el cuidado de la piel y el cabello, como hemos dicho, cicatrizar cualquier herida, en fin. Después hablar de mi gran favorito, del propóleo. El propóleo es un potente antibiótico natural, a modo de spray, lo podéis encontrar sobre todo para las faringitis que ya empiezan ahí a notar, pues tú te puedes echar ese spray y seguramente pares y frenes, sobre todo a nivel bacteriostático, hace una gran labor, de verdad está más que demostrado, así que para mí es mi favorito. Lo incluye muchos jarabes, sobre todo también para niños y demás, entonces pues hace esa acción un poco antimicrobiana, pues antibiótica. Lo tenemos en muchos formatos, como hemos dicho, viene hasta incluido en jarabes, lo tenemos en pastillas para chupar, para la garganta, lo tenemos en sprays, lo tenemos en muchísimos formatos, en caramelos, en fin, en extracto también si lo deseamos. Y los extractos también he de decir que, porque luego lo explicaré por qué lo digo, hay extractos a base de alcohol y hay extractos a base de glicerol que son más bien acuosos, que son más aptos también para el uso de niños, ¿no? Que no puedan utilizar, y además con eso, al ser apto para niños, son aptos para uso tópico en heridas, es decir, desinfectar una herida. Antiséptico, como hemos dicho, en uso humano para las heridas, que no escueza, no podemos echar alcohol, pues podemos echar propóleo. Además de desinfectar la herida, la puede ayudar a cicatrizar con ello, ¿vale?
Así que también ahí lo dejo. Y en ello también estamos con las llagas de la boca, es lo mismo, en las mucosas. Pues tú te echas en una llaga que te ha salido pues porque una úlcera en la boca, porque te han bajado las defensas, el spray no solamente ahí, sino que en una ulcerita que tengas, lo que sea, pues te lo puedes echar y también ayuda a cicatrizar, no solamente pues por su gran acción antiséptica, antibacteriana y todo lo demás. O sea, me quedo corta hablando de él porque la verdad es que es uno de mis favoritos. ¿Qué sustancias lo convierte en tan famoso antibiótico y antiséptico y todo esto que acabamos de decir? Los flavonoides, las resinas y el polen que pueda contener son los que realmente le dan y le atribuyen estas funciones tan maravillosas, que son eso, los compuestos fenólicos y las vitaminas, que también tiene vitaminas A, B, en fin, tiene un montón, pero en concreto estas que acabamos de decir. Ya hemos visto que también se utiliza a modo de antiséptico de uso tópico en la higiene, pues como a nivel ginecológico, lo que acabamos de decir, para evitar y demás. Después hablar de las semillas de pomelo, que también es un antibiótico natural, y las sustancias que lo convierten son los bioflavonoides, los terpenos y la vitamina C. O sea que también aquí tenemos otro antibiótico natural, el extracto de semillas de pomelo. Sobre todo actúa a nivel de infecciones como la cistitis, la candidiasis y también a nivel de digestivo, las diarreas, ¿vale? O sea que también en estos tres nos ayudaría. Por último, nombrar la cúrcuma, también se le atribuye pues acción antibiótica, aunque es conocido más bien por su potente acción antiinflamatoria, pero es verdad que también se le atribuye esta función antimicrobiana, un poco antiséptica a nivel interno, y se puede utilizar también a modo preventivo como antibiótico natural. Las sustancias que lo convierten en ello son los curcuminoides y los polifenoles. Sobre todo lucha en las cistitis contra la E. coli. Así que hasta aquí toda la información sobre los complementos alimenticios. Espero que no se me ha pasado ninguno. He venido a dar, digamos, los más importantes. Siempre que los complementos alimenticios casi nunca vienen solos, pero sobre todo hay algunos que ya vienen en pack con alguna otra cosa, que vienen enriquecidos, digamos, para potenciar esa acción antibiótica. Pero vuelvo a repetir, que vayáis a un sitio donde os sepan asesorar, donde sepáis preguntar y os vayáis con una información segura, es decir, que os vayáis seguros de lo que vayáis a tomar. Así que gracias por estar ahí, por verme hasta este minuto, y si te ha gustado el vídeo, te ha gustado la información, te invito a que compartas este vídeo, le des un like, te suscribas al canal, dejes los comentarios qué te ha parecido y con ello contribuyas a que esta información llegue a más personas. Si lo consideras que merece la pena, me ayudes a que el canal crezca y lleguemos a más sitios. Así que te doy las gracias de antemano por tu labor, por tu granito de arena, y te espero como siempre para que hablemos de más cositas. Gracias por todo y que estés bien. Cuídate mucho, ya lo sabes, con amor propio, cuerpo, mente y espíritu. Gracias, un beso, que estés bien, chao.